Hola, bienvenido. Te invitamos a profundizar sobre la historia de la máquina de escribir en torno a la preocupación de Louis Braille sobre la comunicación escrita entre personas con discapacidad visual y las personas sin discapacidad. Aunque se conoce que la máquina de escribir inició su comercialización en la segunda mitad del siglo XIX, existen algunos referentes históricos que datan desde el siglo XVIII. Así, existe un registro patentado de este instrumento en 1714 por el británico Henry Mill, pero que al parecer no llegó a funcionar correctamente. En 1779, un mecánico construyó la primera máquina de escribir para la célebre pianista y compositora con discapacidad visual María Theresia von Paradise. En 1835 no se conocía la máquina de escribir, pero ya era una de las preocupaciones para Braille. Más tarde, en 1867, en Estados Unidos, Christopher Latham Schulz, un impresor de Milwaukee, con su socio, desarrollaron un prototipo de máquina cuya patente vendieron en 1873 al fabricante de armas Remington, que lanzó la primera máquina comercial en 1874. Otras investigaciones también señalan que en 1870 se inicia la comercialización de la máquina de escribir, pero a partir del prototipo ideado por un sacerdote danés. Uno de estos aparatos llegó a manos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Otro de los hechos relevantes sobre los instrumentos de comunicación escrita que se relacionan a las personas con discapacidad visual está la máquina del Turi. En 1808, Pellegrino Turi, de la península italiana, construyó una máquina para que su amada, Carolina Fantoni, de la localidad toscana de Fivassano, pudiera escribirle cartas legibles. Aparentemente, la condesa Fantoni adquirió la discapacidad visual en su juventud. No existen registros de conservación de esta máquina, pero en los archivos regionales de Emilia-Romagna, en Reggio Emilia, están algunas de las cartas que le dirigió la condesa a su amado. Así también, al parecer, Turi es el posible inventor del papel carbón. En una de las cartas, con fecha 6 de noviembre de 1808, la condesa escribió: «Estoy desesperada porque apenas me queda papel negro». Hablar, escuchar, nos permite interactuar entre nosotros, pero escribir no solo es comunicación escrita, sino el registro de quiénes somos. La máquina de Turi tenía limitaciones porque solamente permitía emitir mensajes en una sola vía, de la persona con discapacidad visual al vidente, mientras que el sistema de lectoescritura Braille surgió de las necesidades y potencialidades de las personas con discapacidad visual y que de alguna forma ha permitido la comunicación escrita sin que la persona con discapacidad visual tenga que hacerlo a través de la escritura en tinta, que puede ser extenuante y tal vez con poco éxito. En el siglo XX, en la década de los 30, se combinó la escritura de la máquina de escribir con la tecnología de comunicación del telégrafo. Enseguida se dio origen a las sumadoras. Posteriormente, la máquina de escribir eléctrica dio paso a la función entre la máquina de escribir y el computador, lo cual permitió que el usuario escriba a través de un teclado y lea su texto en una pantalla. Así también, las nuevas tecnologías han sido parte de la vida de las personas con discapacidad visual, siendo así una herramienta fundamental para acceder a la información y al conocimiento con autonomía en la mayoría de las situaciones. Que las pantallas, los computadores y toda la tecnología accesible les permita a las personas con discapacidad visual tener mayor autonomía.